Sabemos que hoy día es el secretario general de la UDI. Le agradecemos muy cordialmente a Felipe Salaverry que esté hoy día en la radio Porvenir, la 99.5 en el dial FM, y la radio ONA, la que cubre en amplitud modulada, la 1460, toda la región de Magallanes. Felipe Salaverry, muy buenos días. Andrés López le saluda muy cordialmente desde la comuna de Porvenir, Isla de Tierra del Fuego. Encantado, Andrés, muy buenos días. Un saludo especial a esa maravillosa tierra del fuego, y a las auditoras y auditores de Radio Porvenir y Radio ONA para toda la región de Magallanes. Sí, pues las circunstancias de la vida nos hacen poder estar hoy día, seguramente, y esperemos que no sea solamente por el COVID-19, sino que podamos tener seguramente la oportunidad de compartir seguramente muchas veces más este contacto telefónico, si es posible. Bueno, la Unión Demócrata Independiente, ¿cómo hoy día, un partido muy importante a nivel nacional, una de las fuerzas políticas más importantes de nuestro país, ¿cómo ve hoy día y cómo analiza toda esta situación del COVID-19, Felipe? Bueno, como todos los chilenos y las chilenas, Andrés, con una preocupación importante de cómo esta pandemia avanza, pero también la tranquilidad de lo que nuestro gobierno, el presidente Piñera y las autoridades sanitarias encabezadas por el ministro Mañalich fueron anticipando. Y uno hoy día, si mira para atrás en los últimos meses, lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en Europa y en Asia, de cómo fue previendo el avance de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria en el país, ya cuando en enero se empezaban a tomar las primeras medidas, anticipando principalmente el sector hospitalario para recibir muchas veces a quienes se pudieran enfermar de este desgraciado virus. Y también con preocupación, obviamente, por los desafíos que, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y social, que esto afecta a nuestro país. Una situación económica que se ve deteriorada por la no actividad económica que esta pandemia nos afecta. Pero también como una oportunidad en lo humano, en lo profesional, de reencontrarse muchas veces desde el punto de vista personal, familiar, y mirar los desafíos que nos depara el futuro, y eso es lo que estamos haciendo en nuestro partido, en la UDI, al menos de lo que me pidió la presidenta Jacqueline Van Riesenberghe, de empezar a mirar los desafíos electorales, el plebiscito y lo que viene, para transformar esto en una oportunidad, para poder discutir también de cómo hacer un mejor Estado, no más Estado, sino un mejor Estado, de cómo fortalecer el trabajo de nuestros gobiernos comunales, principalmente, que son aquella primera cara o primera puerta que el vecino, la vecina golpea para resolver sus problemas más cotidianos. Todo problema, Andrés, nos generan oportunidades y queremos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahora, en ese sentido, yo creo que, no sé cuál es su opinión, ¿debiera haber más unidad en el país? ¿Usted cree que de repente se quieren sacar algún dividendo político a favor o en contra para poder sacar algún dividendo? Porque hoy día, por ejemplo, ayer las palabras de la presidenta del Colegio Médico fueron bastante duras, sobre todo en contra del ministro, no del presidente, pero sí en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich. No sé si tuvo la oportunidad de escucharla. Sí, tuve oportunidad de escucharla y de leerla. Ya. Y son bastante sorpresivas, Andrés. Yo prefiero yo me quedo, mire, del punto de vista político, ¿Ya? Me quedo con la opinión del expresidente Lago cuando dice que la oposición no da el ancho, y me quedo también con del exministro Francisco Vidal, dirigente del Partido por la Democracia, cuando dice aquí hay 5 oposiciones. Por lo tanto, pero lo que sorprende de la presidenta del Colegio Médico, no sé si sorprenda, pero primero, está en la mesa que colabora con el gobierno, con los expertos. El Colegio Médico, y perdóneme que lo diga con mucho respeto, pero ahí no representa a los expertos en epidemias, representa un gremio, claro, profesionales de la salud, profesionales médicos.
pero es un gremio, es una organización gremial. Y entonces, en una mesa donde está el expresidente del Colegio Médico como Enrique París, el representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde en conjunto estas decisiones se van tomando, no es que a alguien se le ocurra de Tombuctú tomar estas decisiones. Entonces, a mí me pareció cuando la leí, y perdone que lo diga, más una opinión de una candidata a una elección interna de su propio colegio, porque resulta que sus declaraciones son en paralelo a cuando aparece un médico que quiere postular a la presidencia del colegio médico. Entonces, yo prefiero quedarme con esa lectura y no creer que ella quiera boicotear el trabajo que está haciendo el gobierno con una mesa de la cual ella es parte. Y en eso yo comparto con usted. Hay muchas veces que algunas personas pretenden obtener ciertas ventajas políticas en sus críticas, pensando más en un posible electorado propio, más que en el bien del país. Aquí lo que se requiere en una tragedia como la que estamos viviendo es absoluta unidad de todos los sectores. O sea, con eso lo que me está diciendo es que hoy día, si no, o sea, debiera existir una unidad sin nada a cambio y no caer en estas pequeñeces. ¿Eso es lo que quiere expresar? Absolutamente, claro. Absolutamente. El llamado al presidente, el llamado de quienes asumen con responsabilidad la tarea de llevar adelante soluciones en esta emergencia sanitaria, pero también pensando en las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva, requiere una profunda unidad de todos los sectores. ¿No debiéramos pensar en el tema electoral entonces? Por el momento, ¿no? ¿O sí? No, pero sería irresponsable de que en el análisis de las soluciones a la emergencia sanitaria y las soluciones a la emergencia que va a venir en materia social y económica, estemos pensando en cálculos electorales. Distinto es, en el caso nuestro, por ejemplo, la UDI, claro, de pensar o trabajar en aquellos desafíos electorales que nos va a corresponder a partir de fines de este año y todo el próximo año 21. Pero eso es la preparación interna de los cuadros militantes de la UDI en este caso, pero para enfrentar la emergencia no podemos tener a la vista cálculos electorales. Claro. También la oposición dice de que las ayudas, por ejemplo, sociales o lo que ha implementado el gobierno, lo que ha llevado al Congreso, igual ha sido insuficiente. ¿Usted cree lo mismo? ¿Cree que pudo haber algún esfuerzo mayor? Yo creo que cuando se pretende resolver soluciones mirando de al frente, sin aportar soluciones, es re fácil pedir plata. Aquí ha habido, porque hay que actuar con mucha responsabilidad. Si tú te gastas todo hoy día, no tienes cómo enfrentar una emergencia mañana. Claro. Lo que se aprobó, me tocó particularmente estar en una reunión en Valparaíso, en el Congreso, en el momento que el Senado aprobaba el ingreso familiar de emergencia, es el esfuerzo que ha hecho el Estado más grande nunca. Nunca el Estado había resuelto de la manera que resolvió el gobierno del presidente Piñera, de llevar adelante una ayuda a más de 4,5 millones de chilenos y chilenas en situación de vulnerabilidad, aumentando la cobertura. Algunos decían, mire, que es insuficiente 65.000 pesos por persona dentro de un grupo familiar. Claro. Pero aquí lo que se está propiciando es una solución para un grupo familiar de cerca de 250.000 pesos, en promedio 4 personas por familia, que permita enfrentar la emergencia, la falta de empleo en algunos, o el no poder producir, principalmente en aquellos trabajadores por cuenta propia o que dependen de un ingreso de esas características. Este esfuerzo no se había hecho nunca, mucho más que el pilar solidario, mucho más que la pensión básica solidaria. A esto se suma el bono COVID de hace algunas semanas atrás, es decir, el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Chile, el Estado chileno, para enfrentar esta emergencia, debe ser valorado en su justa medida y no recibir estas críticas muchas veces interesadas
más por cálculo electoral que por resolver lo que estamos viviendo. Claro, porque el Frente Amplio ha sido el más duro, más duro, Felipe. Sí, pero mire, yo la verdad que a veces me sorprende muchas veces la actitud de los jóvenes del Frente Amplio. Dios nos libre, y perdona que lo diga de esa manera, de que estas personas o sus ideas pudiesen gobernar Chile. Yo dudo, tengo la convicción más absoluta, de que si la oposición hubiese estado gobernando, Dios nos libre, ¿qué nos hubiese pasado en esta emergencia sanitaria? Ya, o sea, hubiese sido peor, dice usted. Pero absolutamente, no solo peor, estaríamos, yo creo, no me gusta mucho la política de fricción, pero reaccionando y no habiéndose anticipado como lo hizo el gobierno del presidente Piñera desde enero, mucho antes de que se detectara el primer caso en nuestro país, anticipándose a los efectos que esto podía generar. Claro, hoy día a las 22 horas en la región metropolitana comienza la cuarentena, que seguramente va a ser muy importante para ver que esto no siga subiendo y vamos a ver cómo se aplana la curva, que todo el mundo está preocupado. Nosotros igual no la hemos visto muy fácil en Magallanes, ahora pareciera, no estoy seguro, pero pareciera que se está aplanando un poquito más. Pero bueno, ahora va a ser muy importante también cómo responda la ciudadanía. Exactamente. Yo ayer hablaba en un diálogo por redes sociales con la alcaldesa de Antofagasta, y escuchaba en ella, y en realidad, junto con las medidas que toma la autoridad, está también la responsabilidad de las personas por no solo acatarlas, sino a veces ir más allá de esa medida que la autoridad toma en materia, sobre todo en un estado de excepción, de emergencia como el que estamos viviendo. Y de repente hay algunas acciones irresponsables. No voy a repetir lo que toda la ciudadanía ve con mucha rabia cuando una persona hace una fiesta, no solo la persona, sino los 400 individuos que concurren a esa fiesta en pleno toque de queda, 400 personas, o aquellos que infringen el toque de queda, pero si las medidas son para cumplirlas, es para cuidarnos. Entonces, en eso, y a puertas de reiniciar, yo tuve en lugar de mi residencia una cuarentena de 3 semanas, después se abre. Ahora, yo entiendo las medidas de restricción, porque lo que buscan, y eso también es importante decirle a la ciudadanía, cuando dice cuarentena total, la cuarentena también tiene efectos en las personas, efectos económicos, por lo tanto, la autoridad debe ir equilibrando las medidas de restricción de salida con aquellas de salida, porque lo que busca es que un virus de esto, al final del día, todos nos debiéramos contaminar para producir en el tiempo los anticuerpos necesarios como cualquier virus. Pero lo que debe evitar es que esto sea un crecimiento muy explosivo que finalmente afecte la atención hospitalaria de quienes se enferman. Y evitar, obviamente, sobre todo en las edades de mayor riesgo, la letalidad, y en eso creo que el gobierno, el Estado, ha ido cumpliendo, más allá incluso y las cifras así lo señalan. Tenemos una de las más bajas mortalidades producto del virus, pero es evidente que tenemos un crecimiento en el número de contagiados, porque además, anticipándose el gobierno, va a buscar si hay casos, aunque sea asintomáticos, que tengan el virus para evitar su propagación más rápida. Claro, esta cuarentena de hoy día también destaca que los mayores de 75 años deberán iniciar una cuarentena preventiva obligatoria, o sea, en todo el país, donde haya cuarentena y donde no haya cuarentena. O sea, acá los mayores de 75 años no van a poder salir de sus hogares. Exactamente, y tenemos que preocuparnos de nuestros adultos mayores, así como al inicio. También la autoridad resolvió que la prohibición de visitas
y de salidas en los hogares de ancianos que tampoco podían ser visitados con cuarentena o sin cuarentena. Por lo tanto, y se lo digo por experiencia propia, porque mi mamá vive hace poco más de un año en un hogar, entonces obviamente uno cuando pasa la tiene que ver de lejos de la reja de la calle, pero bueno, eso es parte del cuidado que le debemos generar también a nuestros adultos mayores. Creo lo importante, Andrés, hay veces que desde regiones, ustedes vivieron una cuarentena importante, al menos en la ciudad de Punta Arenas, que se levantó hace algunos días, porque como usted decía, las cifras van indicando, y si después esto vuelve a crecer, porque todavía nos quedan meses importantes de mantener un ojo atento a esta pandemia, pero con el concurso de todos, con unidad, aceptando y acatando, no aceptando, acatando las decisiones de las medidas sanitarias que impone la autoridad, vamos a salir más rápido de esta tragedia. Claro, ahí está también la situación del plebiscito, de poder correrlo del mes de octubre. Bueno, todavía quizá queda algo de tiempo, estamos recién en la primera quincena de mayo. ¿Usted está de acuerdo con que se pueda prorrogar ese o posponer Mire, sin perjuicio de mi posición, sí, por supuesto, de rechazo, de votar rechazo en el plebiscito de octubre, evidentemente aquí estábamos en una situación complicada desde el punto de vista sanitario y se resolvió en conjunto con todos los actores políticos posponer todo el calendario electoral, traspasando de abril a octubre el plebiscito y las elecciones municipales y regionales para abril del próximo año. La realización o no del plebiscito de octubre, yo creo que va a haber, efectivamente, solo podría verse pospuesta una vez más por una situación sanitaria que así lo amerite. Es solo eso. Ahora, que cuando uno dice, yo en agosto, si el plebiscito es en octubre, entre agosto y septiembre debiera comenzar a iniciar el proceso electoral de campaña por el plebiscito, bueno, va a haber complicaciones porque en esa fecha, en agosto, septiembre, todavía vamos a estar bajo una situación sanitaria de preocupación, pero posponer el plebiscito solo se debiera tomar una decisión como esa si la situación sanitaria así lo amerita. Claro, se me adelantó a la segunda pregunta, Felipe, pero no importa, lo tengo claro, aquí está por el rechazo, pero ¿cómo lo va a hacer la UDI, por ejemplo, con sus pares? Nosotros el otro día entrevistamos a un personero presidente de Evópoli ya votó en el consejo, en su consejo nacional por el apruebo, ganó 60-40 y no gran parte, pero hay una parte de Renovación Nacional que igual está por el apruebo. Entendemos nosotros que la decisión al interior de la coalición, en el caso de Renovación Nacional, mayoritariamente hay una opción por el rechazo. En el caso de Evópoli es al revés, aunque algunos han ido modificando su posición. Y es evidente, porque al final del día, cuando uno mira las razones por las cuales se enarbolan banderas de una nueva constitución, hay personas, y lo digo también con respeto, que le tengo harto cariño, pero con bastante opinión, bastante mediocre, bastante con poco sentido. O sea, yo cuando escucho a una senadora de la República decir una nueva constitución porque en la cisterna hay menos áreas verdes que en Las Condes, en el caso de la región metropolitana, es decir, en los sectores más populares hay menos áreas verdes que en los sectores más acomodados, entonces por eso una nueva constitución, perdóname, yo creo que ahí estamos mezclando no peras con manzanas. La constitución es el cascarón que un Estado, que un país necesita para ser bien conducido. Si es por los derechos, para la salud, a la educación, a la vivienda, a un medio ambiente limpio, a ser una persona libre para tomar decisiones, todo eso está en la actual Constitución. Todo eso está en la Constitución. Uno dice, mire, pero hay cosas que podemos mejorar.
todos los textos son mejorables y perfectibles. Ya. Pero una nueva constitución, piense usted que con esta constitución estamos enfrentando una de las mayores tragedias en los últimos 100 años en materia de salud pública en nuestro país. No necesitamos una nueva constitución para resolver y para tomar las decisiones que ha tomado el presidente de la República. Ahora, en ese sentido, claro, pero también se podría modificar, ¿no está cerrado a que siga tal como está, Felipe? En la UDI, pero sí, esta constitución se ha modificado, mire, ya no me acuerdo, yo era parlamentario del año 2005, cuando esta constitución se reformó sustancialmente, y con bastante profundidad. ¿Y sabe quién la firma? El presidente Lagos. No, sí lo sé. Lo tengo entonces, claro. Entonces, Andrés, pero obviamente, si los textos son para evaluarlos cómo funcionan, y puede haber elementos que uno, por ejemplo, a mí, ¿qué me gustaría? A propósito de los gobiernos locales, y sobre todo en territorios tan apartados como el que usted... y los auditores y auditoras de Radio Porvenir y Radio ONA, los gobiernos locales, los municipios, esta primera puerta, esta primera cara, necesitan más atribuciones, necesitan más recursos. Tal vez parte de las modificaciones que uno debiera hacer en la administración del Estado, más que descentralizar hacia las regiones, vamos más profundo, descentralicemos hacia los municipios. Tal vez los grandes desafíos que uno pudiese enfrentar mejorando nuestra Constitución sería, yo lo haría en la línea que le acabo de señalar, hacia los gobiernos locales, hacia los municipios de Chile. Claro, bueno, usted también tiene la experiencia porque fue subsecretario de Desarrollo Regional, pero la verdad que, Felipe, también hay que hacer una crítica. No lo estoy diciendo que de ahora, pero este país es centralizado, pero olvídese, pues, o sea, nosotros que estamos acá en la región de Magallanes, uno tiene que reconocer también, no estoy diciendo que sea de este gobierno, seguramente del anterior y del anterior y del anterior, pero es un país súper centralizado, pues si no podemos hacernos los tontos. Pero claro. Querido Andrés, sí, pero pues, por supuesto, sí, claro. Sí, yo lo viví. Yo lo vivo en la región de Magallanes todos los días. Oiga, claro. Antes, y yo soy del otro extremo, yo nací en Arica y me crié en Arica hasta los 15 años, entonces, por lo tanto, yo conozco las regiones, y no solo me empapé de ellas durante mi labor como subsecretario, recorrí todas las regiones de Chile. En Magallanes alcancé a estar 2 veces, gracias a Dios, pero llegando no solo a la capital, sino a otras comunas más alejadas. Y cuando usted dice, ¿Chile es un país centralista? Sí, claro, y tenemos que descentralizar, pero lo que no podemos caer es que la descentralización signifique centralizar todo en la capital regional. Por eso me refiero que la verdadera descentralización tiene que profundizarse al nivel de los municipios, de los gobiernos locales, porque si no caemos en la tentación o en la dificultad de que terminemos centralizando todo en Punta Arenas. Claro. Y la crítica entonces va a ser a la capital regional. No, si la viví, nosotros igual la peleamos. Ustedes tienen que ir a hacer trámite a Punta Arenas cuando a lo mejor podrían tener algún servicio más cerca en Tierra del Fuego, por ejemplo. O sea, uno debe buscar aquello que en los territorios le simplifique o le acerque las soluciones a las personas. Felipe Salaverry, la verdad que es un agrado poder haber podido conversar, un diálogo abierto, franco. Mire, me llega un WhatsApp. Mire que no estamos acá hay un tema no estamos tan lejos. Mire, me llega un WhatsApp y hay una persona que lo saluda. Mire, le voy a decir, este fue un destacado futbolista internacional, Pablo Galdames. Pero ¿cómo no? Pues, dice que, y me dice acá, mire, bueno, es amigo personal mío igual, pero mire, y me dice acá, me dice, no, si con Felipe Salaverry nuestros hijos jugaron juntos en la Unión Española. Así es. Es verdad, entonces. Mi hijo Santiago compartió la sub-17 con uno de los hijos de Pablo en la Unión Española. Bueno, ellos han crecido un poquito más que el mío, y mi hijo hoy día está en el primer equipo del club AC Barnechea, de la primera división
división B Ya. de nuestro fútbol profesional. Ah, Así que mire, ya, mándele, aprovecho de enviarle Sí, a Pablo a través de de su radio, Andrés, por venir, y Ona, un abrazo cariñoso. Le tengo mucho cariño y aprecio por su gran aporte al fútbol chileno. Ya. Oiga, no solo de Pablo, Ya, los ok. 3 hijos de Pablo, Ya los hijos, sí, por los 3. los 3, Sí. destacados futbolistas, el representante, no sé si ya todos han estado en la selección, Sí. pero poniendo siempre en alto el nombre del fútbol chileno, fuera también de nuestras fronteras. Felipe Salaverry, un agrado haber podido compartir contigo y bueno, no será ni la primera ni la última vez, así que un abrazo y que tengas un muy feliz día. Encantado, Andrés, también reiterar el saludo cariñoso de nuestro partido a nuestras militantes que también hacen patria tan lejos en esa hermosa región de Magallanes y más aún en la hermosa Tierra del Fuego.